Tipos de generadores. Nos dice que la corriente alterna generada por este tipo de generador se convierte en corriente directa con un rectificador para cargar luego la batería. Los generadores de corriente alterna vienen en varios tipos, variando en las bobinas y en los rotores. Algunos de ellos utilizan un regulador de voltaje y otros, los más viejos, los anteriores, no lo utilizan. Pero ahorita ya hoy en día todos van a utilizar un regulador rectificador. Y nos dice también que generadores de corriente directa generan corriente alterna, siguen generando corriente alterna además, pero es rectificada por un rectificador incorporando en su armadura antes de entregarla al exterior. Quiere decir que hay alternadores que generan corriente alterna, pero internamente en su armadura van a generar la corriente directa. Esto es más utilizado para automotriz, el famoso alternador. Vamos a tener diferentes tipos de generadores. Vamos a tener algunos, nada más son sistemas monofásicos o trifásicos. Y podemos tener un monofásico con doble salida. En este caso tenemos, este es un monofásico con derivación a tierra y este es un monofásico con doble salida. Y este que tenemos de este lado es un trifásico, ya que tiene 3 salidas. Trifásico, monofásico con doble salida y monofásico con derivación a tierra. Eso es lo que ustedes van a encontrarse en los diferentes tipos de estatores, generadores, coronas o como le llamen en sus diferentes comunidades, ¿vale? Cuando ustedes tengan ya un problema de su sistema de carga, va a ser necesario que piensen en varios elementos y dentro de esos elementos vamos a pensar en el generador, en el estator, en la corona, o como mejor les parezca, como con el nombre que ustedes la conocen. Sabemos que este es, si es generador, ¿qué genera? Voltaje de corriente alterna. Si es alternador, o si le llaman alternador, ¿qué genera? Voltaje de corriente alterna. Si es estator, bueno, pues ya como quieran llamarle, pero sabemos de que este va a generar voltaje de corriente alterna. Y ese voltaje de corriente alterna debe llegar a un dispositivo llamado regulador rectificador. Regulador rectificador. Y ese regulador rectificador va a regular y rectificar el voltaje de corriente alterna. La transforma en voltaje de corriente directa y la va a mandar a nuestra batería, que esa batería sirve como estabilizador y sirve como almacenamiento. Y es así lo que ustedes van a pensar cuando tengan un problema similar o una falla ya directamente de su sistema de carga, en 3 elementos que son los más importantes. Es por eso que nos dice alternador monofásico y es utilizado por las motocicletas utilitarias de 2 tiempos que disponen de circuitos eléctricos simples con pequeñas cargas eléctricas por su sencillez y bajo costo. No necesariamente 2 tiempos, también hay de 4 tiempos de las viejitas, de las cilindradas más pequeñas. Hay unas 90 centímetros cúbicos, son de este tipo.
Se denomina alternador monofásico por disponer de una o varias bobinas en el estator, las cuales tienen un extremo conectado a masa, el mismo estator, tienen un extremo conectado a masa en el mismo estator y el otro extremo a la línea de salida donde existe un voltaje de corriente alterna, con una frecuencia que varía en funcionamiento del número de imanes que dispone el rotor, así como el número de revoluciones a la que esté girando. ¿Qué me indica entonces? De que va a generarse dependiendo de las revoluciones y el número de imanes que tenga el magneto. ¿Cuántos imanes tiene este magneto? En algunas ocasiones ustedes no lo van a poder ver, porque son magnetos que están sellados, no se ven los imanes, pero aquí tenemos uno, aquí tenemos dos, aquí tenemos tres y aquí tenemos 4 imanes, en este caso de este magneto. Y tengan cuidado también, porque este magneto, si se rompe, los imanes se pueden romper. Los imanes no son sólidos, no son de metal netamente. Se pueden romper y si se rompen, se pueden, en vez de ser 4 imanes, ya van a ser 6 o 8 y ya la generación de corriente alterna ya no va a ser la misma como viene de fábrica. Así es que posiblemente podemos tener problemas también en un generador, en un magneto, y nosotros nos enfocamos todo el tiempo en la parte eléctrica. Tengan mucho cuidado cuando traten a ese magneto. Dependiendo el número de bobinas. En este caso, tenemos una bobina para el sistema de carga y otra bobina para el sistema de encendido. En este caso, esta bobina abastece de corriente a nuestros platinos, porque esta motocicleta es de platinos de corriente alterna. Y esta bobina sirve para generar la corriente alterna para nuestro sistema de carga y nuestro sistema de luces. También hay una pequeña bobina, o esta misma para sistema de luces. Y dice también, en motocicletas simples que alimentan todo su sistema con corriente alterna, es típico diferenciar las bobinas, una para alimentar el sistema de encendido y la otra para alimentar al sistema de alumbrado, como acabamos de ver. Algunos de los defectos de funcionamiento de alumbrado por bobinas monofásicas es propio de la corriente alterna. Su magnitud varía con el tiempo, es decir, la frecuencia de esta forma es típico ver en el estado de las motocicletas rudimentarias que estando en ralentí la luz del faro parpadea y es amarillenta. Cuando la corriente alterna llega al faro, la luz está, si el motor está funcionando, la luz está prendiendo y apagando. ¿Por qué? Porque la generación de corriente alterna es mínima por las revoluciones que en ese momento se están llevando a cabo. Y eso, ya vuelvo a repetir, son motocicletas rudimentarias, de las que normalmente se utilizaban antes. Ahorita ya la gran mayoría son de corriente directa a su sistema de carga. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que esa motocicleta tiene sistema eléctrico de corriente alterna? Pues cuando nosotros arrancamos, automáticamente prende el faro. Es así como nos vamos a dar cuenta. Y nos dice también que es una bobina derivada a tierra, la monofásica con derivación a tierra. En este caso vamos a ver cómo es que está derivada a tierra.